¿Qué tal, prestosos y prestosas? Lo que nos presta venir al mar Cantábrico. Hoy estamos en la comarca de la Sidra, en concreto en esta villa tan preciosa que es Lastres, que guarda en cada una de sus calles empinadas y recoletas un montón de secretos. Hoy, nuestros secretos de Asturias es su Torre del Reloj. ¿Venís a conocer más detalles? Vamos. Lastres o Llastres es una villa marinera y ballenera desde los siglos XVI y XVII. Sus callejuelas empinadas están todas decoradas por estas imponentes mansiones blasonadas con escudos de importantes familias nobiliarias. Nos encontramos en el barrio Reloj, o también llamado Barrio de los Balleneros, y a mis espaldas la famosa Torre del Reloj, protagonista de nuestros secretos de Asturias de hoy. En un principio, la torre, que está datada aproximadamente en el siglo XV, incluso antes, tenía solo los dos pisos inferiores y el recrecido se realizó en el siglo XVIII. Como ven, todos los niveles están marcados por una línea de imposta. En un principio, como este pueblo, esta villa marinera, está orientada al este, esos dos pisos servían para, en la parte de arriba, acoger una hoguera gigantesca que servía de referencia, una vez encendida, una vez pues dando todo ese fuego y esas llamas, como referencia a los marineros que se acercaban ya a tierra. Como ven, estamos en la parte baja de la Torre del Reloj de aquí de Lastres o Llastres, y tenemos estos dos niveles que serían los más antiguos. En concreto, ese vano conopial que tenemos encima de nosotros atestigua un poquito su origen medieval. Serviría, junto con los otros que también se encuentran en este segundo nivel, para observar, como modo de espacio de vigilancia, para observar a los barcos y a los marineros que se aproximaban ya a Llastres. Fue en 1751, con la eclosión comercial de Lastres, en el siglo XVIII, cuando se hace un recrecido a la torre medieval, como hemos dicho. Entonces fue ahí cuando se instaló el reloj, fabricado por el relojero londinense Daniel Torin. El reloj tiene, en este momento, 271 años. Como sabéis, en nuestro canal Prestoso, en nuestros Secretos de Asturias, siempre nos hacemos acompañar de alguien que nos explique perfectamente de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando. Hoy está con nosotros Jesús Menéndez Busta. ¿Qué tal está? Buenos días. Muy bien, buenos días. Jesús, que es actualmente concejal de Medio Ambiente de Lastres, entre otras muchas tareas, sí. Pero fue usted patrón mayor de la Cofradía de Santa María de Sábada y un montón de cosas. Pescador, obviamente. Pescador, muchas cosas, muchas. Pues seguimos con Jesús Menéndez Busta, que hablando, Jesús, qué suerte tenerle con nosotros para conocer un poquito más este entorno del barrio del Reloj, del barrio Reloj o barrio de los Balleneros. No. La terminología barrio de los Balleneros es porque realmente este es el, por decir de alguna manera, el cogollo, el nacimiento del puerto de Lastres. Realmente a esta zona que estamos ahora mismo la conocen como la calle Real. Calle Real. Termina en una plaza, más abajo de la propia plaza de la Torre del Reloj, que es donde se reunían pues prácticamente toda la gente del pueblo, y ahí se hacía, bueno, se comercializaba todo, había de todo, la gente de las aldeas venían y demás. Qué prestoso todo esto que nos cuentas. Vamos a hacerlo en pequeñas dosis para hambrear a nuestros queridos seguidores, porque sé yo que el programa de hoy les va a encantar. Bueno, pues estamos aquí en la casa de los Robledo, de la familia Robledo, que es una de las imponentes mansiones que tiene Lastres, porque Lastres es un pueblo, una villa marinera, por cierto, una de las más bonitas de España, pero nos sorprende con la cantidad de casas blasonadas que hay. En este caso, esta familia Robledo fue muy importante en cuanto a que fue una benefactora de la villa, ¿no? Cuéntanos brevemente, por favor. La familia Robledo, oriunda de aquí de Lastres, fue la familia que más aportó al pueblo. Concretamente, tenían
los originarios eran 3 hermanos, una hermana que quedó viuda y que se hizo monja, que es la que donó la primera, Teresa, Teresa Robledo, que es la que donó no solo el reloj, sino también que hizo la primera escuela, digamos, pública, por decir de alguna manera. Entre Estamos comillas. hablando del siglo XVIII, ¿eh? Sí, sí, en el siglo XVIII, sobre 1750, 1751. Su hermano José Robledo, que fue el director de minas del Virreinato de Perú, que fue también benefactor de la iglesia, que actualmente tenemos, Santa María de Sábada. Ahí arriba, eso es. Y luego otro hermano que era el regidor de aquí del pueblo. Jesús, pues seguimos conociendo secretos así, cambios que tuvo la torre en su entorno, como por ejemplo este añadido en los años 70 en el lugar donde estaba la antigua escuela, ¿no es así? Es una escuela, recordamos, que fundó la familia Robledo en el siglo XVIII, primera mitad. Sí, entre las muchas cosas que hicieron la familia Robledo fue no solo la Torre del Reloj, sino también una escuela denominada de Latinidad, que era una escuela pensada para los hijos de los pescadores y los oriundos del pueblo. Jesús, qué emoción. Vamos a entrar en la Torre del Reloj, cuya base es, en teoría, del siglo XV, o decís que incluso antes. Antes. Y vamos a conocer por dentro esa maquinaria tan sofisticada de este relojero. Y que además es un reloj exacto, que marca las horas exactamente. Exactamente las horas. Hay que darle, eso sí, cuerda una vez al día, ¿eh? Sí, cada 24 horas necesita cuerda. Y solo ha fallado una vez, nada más, ¿no? Ha quedado parado Quedan muy pocas veces parado, son pequeños detalles de encaje y demás, pero nunca ha tenido una avería importante. Vamos a conocerlo. Ay, lo que nos prestan, los secretos prestosos. Siempre tenemos en cada uno de nuestro programa uno en concreto. Fijaros, la esfera original con la firma del relojero Daniel Torín, que procedía de Londres. Jesús, estamos en las tripas del reloj. Pues sí, aquí es donde está la maquinaria. Y su correspondencia, o sea que no debo de tocar esta barra, que está, esto sería como está así un poco, no feote, pero vamos, más tosco. Bueno, esto es algo que hizo la persona que daba cuerda, ¿sí? Porque si te das de cuenta, tú aquí pones el horario dentro de la maquinaria y claro, tú no ves el reloj fuera. Claro. Entonces él se las ingenió para saber dónde tenía concretamente la aguja. La aguja, que es una de las peculiaridades del reloj que tienes aquí en Lastres, ¿no? En esta torre, porque solo tiene un brazo que marca las horas. Simplemente marca las horas. Qué curioso, ¿no? Y luego la parte final del brazo tiene una forma así como de semiesfera que daría un poco, aparentemente parecen los minutos, pero no. No. Aquí simplemente hace las horas. No existen cuartos, no existen medias, no existe nada. Tú lo que la gente está habituada es a sentir la campana del reloj y por esa campana ya saben exactamente la hora. Es la hora en punto. Las 12, la 1, las 2, lo que sea. Este reloj, al que se le da cuerda cada 24 horas, es de pesas, con campana de repetición, y su maquinaria está montada sobre un bastidor de hierro, sobre una estructura de madera. Las piezas del mecanismo son de bronce. Bueno, qué pena, pero esto es un Lastres Part 1, como siempre decimos, porque luego tenemos que ir un día a la Capilla del Buen Suceso, o yo qué sé, incluso a la lonja, ¿no? A la cofradía. También. Porque tenéis muchos planes en Lastres para hacer y nosotros queremos mucho a las villas marineras de toda Asturias, Jesús. Ha sido un placer haber estado acompañados nuestro canal Prestoso, nuestros secretos de Asturias, por el concejal, vamos a decir solo una de tus ocupaciones, multiocupacional, de medio ambiente, entre otras muchas cosas, Jesús Menéndez Busta, y enhorabuena también un poco retrasado ya por ese premio Princesa de Asturias al Pueblo Ejemplar del 2010, ¿no? Sí, Príncipe de Asturias, de aquella... Sí, es verdad, príncipe. de aquella, que lo tenéis colocado muy bien ahí arriba en el San mirador. Roque, en el mirador. San Roque, también San Roque tiene otra entrevista. Y bueno, despedimos con esta torre del reloj de fondo, nuestra protagonista de hoy, para la cual tenéis algún plan.
Sí, estamos intentando que no solo sea el reloj del pueblo, sino que de su interior sea algo más, que sería una sala expositiva, en fin, algo parecido. Tampoco es que tengamos mucha idea. Pues nada, de momento hoy ha sido nuestro protagonista en Nuestros Secretos de Asturias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros por venir a este pueblo. Gracias. Y nosotros os invitamos a que os suscribáis al canal, le deis al like si os ha gustado y si hacéis un comentario nos prestaría un montón. Nos vemos el martes. Hasta pronto.